Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este conversatorio. Un día como hoy, 7 de abril, el planeta conmemora el Día Mundial de la Salud, ocasión que este año desarrolla una campaña que lleva como tema construir un mundo más justo, equitativo y saludable. Soy Raya Rosenheim, periodista de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT, y les brindo la más cordial bienvenida a esta conferencia en la que un grupo multidisciplinario de investigadores locales e internacionales brindarán los pormenores de un novedoso estudio sobre salud y nutrición realizado en el país. En esta reunión virtual se presentarán los resultados de la investigación titulada Evaluación de las conductas relacionadas a salud y alimentación en adultos panameños y residentes durante la pandemia por COVID-19 en la República de Panamá. Les informamos que este evento está siendo grabado y una vez termine podrán encontrarlo en el canal de YouTube de la CENACYT llamado Imagina TV. Les invitamos a compartir las preguntas que tengan sobre este estudio en el chat de esta plataforma. Como primer punto, tendremos las palabras de la doctora Idalina Cubilla, epidemióloga y científica del Hospital Rafael Esteves de la Caja de Seguro Social, investigadora adjunta del Centro de Investigaciones Médicas Pacífica Salud y del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología Indicasat AIP. Buenos días, muchas gracias por la distinguida presencia de quienes han tomado tiempo para participar de este evento de comunicación de ciencia. Nos complace presentar los resultados de un estudio que a nuestro juicio representa el ideal de trabajo en equipo que debe caracterizar el quehacer científico. Se dio la conjunción en un solo equipo de investigadores de instituciones públicas como el Hospital Regional Dr. Rafael Esteves de la Caja de Seguro Social, el Departamento de Salud Nutricional del MINSA, de centros AIP de la CENACYT como Indicasat y CIEPS, de la empresa privada con el Hospital Pacífica Salud y de la academia con la Universidad Americana. Los datos que hoy presentaremos son los de un estudio realizado en un momento coyuntural, como lo fue el inicio de la pandemia por el SARS-CoV-2. La restricción de movilidad por la pandemia en sus inicios presentó un momento único de modificación de las actividades diarias y laborales, causó temor a lo incierto y agudizó problemas socioeconómicos y además representó una oportunidad de involucrar a la población en encuestas online para que compartieran información que nos ayudara a conocer el escenario que se vivió. Hoy, terminando el ciclo de investigación, estamos presentando los resultados de este proyecto con la intención de que la información sirva de insumo para los tomadores de decisiones en situaciones similares en el futuro. Quiero ofrecer un agradecimiento especial a las nutricionistas del Ministerio de Salud de áreas de difícil acceso que participaron en este estudio y colaboraron con la recolección de un grupo de encuestas hechas a personas que no tenían acceso al Internet y además aportaron información valiosa en las encuestas cualitativas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Idalina Cubilla por su intervención. Continuando con la agenda, proyectaremos un video que narra los objetivos de este estudio, su metodología y los resultados obtenidos. En este espacio apreciaremos a la magíster Marisa Ríos, nutricionista clínica e investigadora adjunta del Centro de Investigaciones Médicas Pacífica Salud y docente de la Universidad Americana, y al investigador George Ubinas, doctor en Sociología y Antropología del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS-AIP. Les agradecemos a los participantes mantener sus micrófonos apagados durante la reproducción de este video. Muy buenos días, mi nombre es Marisa Ríos, nutricionista dietista. Soy investigadora adjunta a Indicasat. Mi consulta privada está en el Hospital Pacífica Salud. Un grupo de investigadores decidimos el año pasado hacer un estudio de investigación que tenía que ver con las conductas de salud y alimentación.
Les presento con mucho gusto al doctor John Subinas. Sí, yo soy John Subinas, trabajo en el Centro de Investigación de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS, y bueno, soy una de las partes de este proceso de investigación. En esta ocasión vamos hoy a presentar los resultados del estudio de la evaluación de las conductas de salud y alimentación en adultos panameños y residentes durante la pandemia del COVID-19 en la República de Panamá. Este estudio fue aprobado por el Comité Nacional de Bioética y los resultados del trabajo es un equipo multidisciplinario entre instituciones públicas y privadas. Participaron en el sector de salud privado el Hospital Punta Pacífica o Pacífica Salud, a quien agradecemos enormemente por la colaboración que estuvo con nosotros haciendo todo el detalle de la divulgación. También queremos agradecer a Indicasat, a CIET, por supuesto, por permitirnos el apoyo de uno de sus investigadores, a el MINSA también, por agradecer también al Departamento de Salud Nutricional, a la Caja del Seguro Social del Hospital Regional Dr. Rafael Esteves en Agua Dulce, y a la Universidad Americana, quien nos permitió estar con un estudiante de la carrera de nutrición. Y por supuesto agradecer a Senacid porque nos ha ayudado a la divulgación de estos resultados. En este caso, bueno, quiero presentar a los investigadores quienes nos acompañaron en este estudio el año pasado. En este caso, Marisa Ríos, quien soy yo, investigadora principal, y Dalina Cubilla, investigadora también principal, John Subinas, colaborador y quien nos ayudó en los análisis de los resultados de investigación, igual que la doctora Dalina Cubilla, la licenciada Celestina Delgado, colaboradora en el MINSA, Eliezer Torres, el estudiante de la carrera de nutrición de la UAM, y Amador Gudrich, que nos colaboró también para el estudio de investigación. De las preguntas de investigación: ¿cuál es la conducta de los adultos de la población en el país relacionadas a horas de sueño, estado de ánimo y actividad física? ¿Cuáles son los grupos de alimentos que la población adulta del país tiende a consumir más? ¿Ha cambiado el consumo de alimentos de los adultos en el país antes y durante la pandemia? ¿Cuánto del ingreso mensual promedio de la población adulta del país es dedicado a la alimentación? ¿Qué criterio toma en cuenta la población del país para las compras de alimentos? Estas fueron las preguntas de investigación que nos hicimos en el protocolo de investigación. El objetivo general del estudio de investigación fue evaluar las conductas relacionadas a salud y alimentación en adultos panameños y residentes durante la pandemia por el COVID-19 en Panamá, y los objetivos específicos fue describir las conductas de alimentación y otras conductas relacionadas a salud en la población durante la pandemia por COVID-19 en Panamá, e identificar la población estudiada, los cambios en las compras y consumo de diferentes grupos de alimentos durante la pandemia. En este momento voy a darle la palabra al doctor John Subinas, quien nos va a hablar sobre la parte metodológica. Muchas gracias, Marisa. Yo simplemente, antes de entrar, quería hacer una precisión muy importante de esta investigación. Esta investigación es una anomalía en Panamá. ¿Por qué es una anomalía? Porque en Panamá, digamos, es fuerte el enfoque positivista. Hay un enfoque muy positivista que además tiene unas razones históricas esto. Yo creo que fuertemente influido pues por haber sido un país fruto de la obra de ingeniería más importante del siglo XX. Es decir, es un país donde las ciencias se entienden exclusivamente como ciencias naturales. Es decir, el modelo es exclusivamente de investigación el de las ciencias naturales. Entonces, digamos que en este sentido esta investigación se sale de ese enfoque porque incluye también a las ciencias sociales. En este sentido es un enfoque multidisciplinario. Y esto es especialmente relevante en este contexto de pandemia. Y no me voy a extender mucho porque las medidas que se han tomado de bioseguridad muchas veces no han tenido en cuenta las ciencias sociales. Se han hecho un proceso de políticas muy homogeneizantes, sin tener en cuenta la diversidad social y las desigualdades sociales. Entonces, creemos desde esta investigación y desde este tipo de alianzas
que hay que impulsar este tipo de procesos donde las ciencias sociales tengan un importante rol tanto en la investigación como en la aplicación de las políticas asociadas a esta investigación, ¿no? Y podemos pasar un poco ahora a la metodología. Bueno, la investigación se centra básicamente en una encuesta. La encuesta básicamente fue una encuesta online, que es un modelo no probabilístico, es decir, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de ser parte de la investigación. Es decir, hay ciertas dificultades porque por la brecha digital, la brecha tecnológica, las diferentes condiciones sociales, hace que no toda la población tenga acceso a los formularios online en las mismas condiciones y con las mismas facilidades. Para superar estos problemas desarrollamos diferentes estrategias. Una es muestreo bola de nieve, es decir, conocidos de zonas que no sean, no tengan un buen acceso a Internet, pues ellos se dedican a distribuir entre personas que no son absolutamente desconocidas para el investigador. También se distribuyó la URL de la encuesta en espacios web que tuviesen mucho tráfico. También contamos con centros de salud en comarcas indígenas y en zonas rurales para que el propio personal de esos centros de salud entrevistase a personas. Entonces, con esta serie de estrategias, además, contamos con entrevistas cualitativas del propio personal de los centros de salud. Y con toda esta complementariedad metodológica hemos conseguido, yo creo que una muestra bastante equilibrada. Es una muestra equilibrada dentro de que estamos hablando de una encuesta online. Pero, por ejemplo, el tema de género está sobre representadas las mujeres que los hombres. Pero esto es una constante en las investigaciones de nutrición. Es decir, ¿quién se encarga de los cuidados en los hogares? Básicamente son las mujeres. ¿Quién se encarga de decidir qué alimentos entran o no entran en cada domicilio? Son las mujeres. Entonces, yo creo que puede ser que estadísticamente haya una sobrerepresentación, pero en términos sociológicos es así. Este 74% es la realidad. La mayoría de las mujeres son las que deciden qué alimentos se consumen, ¿no?, en los hogares. Luego aquí es el tema de la distribución geográfica. Sí que tenemos una sobrerepresentación de Panamá y Panamá Oeste, pero conseguimos un 22% de comarcas y zonas rurales, que es francamente un gran logro, porque tenemos una suficiente muestra de estas zonas para poder hacer análisis estadísticos. Y esto es significativo incluso con chi cuadrado y otras series de pruebas estadísticas. Si queréis podemos pasar a la siguiente. Aquí vemos un poquito las principales claves en términos de estratificación por edad, escolaridad, nivel de ingresos, situación laboral. Los mayores de 50 años pues fue la población que menos pudo participar en la encuesta, pero claro, es las dificultades que pues tienen la población senior en el manejo de las nuevas tecnologías. Aún así, digo que se llegó a un 18,4%, que no está nada mal, ¿no? La mayoría son universitarios, pero digamos que este porcentaje, que se ve alto, se fue corrigiendo en las últimas fases, contando con un porcentaje de personas que no han llegado al nivel universitario. En el universitario incluimos personas que han terminado sus estudios universitarios y que los han hecho y no han terminado. O sea que en términos de ingresos familiares, digamos que es casi 50-50. Las personas que tienen ingresos domiciliarios de más de 1.000 balboas y los que tienen 1.000 balboas o menos. La muestra de INEC no es exactamente igual, pero yo creo que tenemos una muestra de personas con bajos recursos bastante numerosa para una encuesta online. Y bueno, la población que estaba infectada de virus era un 5% en ese momento, algo menos, pero eso correspondía exactamente a los niveles de contagio que se calculaban a nivel parámetros poblacionales. O sea que eso estábamos muy parejos.
Estos son un poco los bloques temáticos. En este sentido, esto es un análisis, digamos, multifactorial y multidisciplinar, porque hay elementos de salud propiamente biológicos, propiamente de biomedicina, y elementos más psicológicos y sociales, ¿no? Está la actividad física, horas de sueño, emociones, qué criterios se han utilizado para la adquisición de alimentos, el análisis y cantidad del consumo de estos alimentos, el consumo de alcohol, otros suplementos, qué patrones de consumo y estado emocional ha tenido la gente a la hora del consumo y de la alimentación, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Ahora entramos en los resultados. Los resultados, así a grandes rasgos, para ir respondiendo a las preguntas, es que la mitad de los encuestados duermen entre 7 y 9 horas. Esto, digamos que podría decirse que la media es 7 horas al día. No tenemos referentes muy cercanos aquí en Panamá para saber cuál era la medida. La última encuesta, la encuesta del tiempo, es de 2011 y salía por debajo, 6 horas. Nuestras investigaciones y con lo que intuimos que ha sido mayor el número de horas. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que esta encuesta se hizo durante la cuarentena, y durante la cuarentena tenemos la sospecha que aumentaron el número de horas, ¿no? Entonces solo un 40% dormía menos de 7 horas, y eso está bastante por debajo de los datos que nos daba la Contraloría. Un 65% de los encuestados reportan sedentarismo. Esto es un porcentaje muy alto que tiene efectos pues sobre el consumo de alimentos, obviamente, porque facilita la obesidad y tiene otra serie de consecuencias, ya no solo físicas, sino también psicológicas, ¿no? En términos psicológicos nos llamaron la atención que las personas que se dedican a las labores domésticas, un 76.3 reportó que tenían una preocupación bastante profunda, ¿no? Ese es el perfil que sufre más esta preocupación, ¿no? Un 66,9% de los estudiantes sufrían ansiedad. Y luego ahora vamos a hablar de los perfiles que realmente hemos notado un deterioro en las conductas de salud, que entran en diferentes dimensiones, la económica, la social, y si queréis vamos a pasar a la siguiente. Entre ellos está el perfil de riesgo del desempleado. Los desempleados también sufren, en términos emocionales, los datos más altos de miedo, de ira, de ansiedad, de tristeza. Es decir, es un perfil que acumula muchos sentimientos negativos. Los desempleados han empeorado en nuestra muestra un 46%, un 46,9%, prácticamente un 47%, que sería casi la mitad, han empeorado su alimentación durante la pandemia. Un 46,7% han reducido sus comidas y un 48,1% han reducido la cantidad de alimentos. Esto contrasta con los asalariados, los que tienen empleo, que solo un 32%, un 32,7% han reducido sus comidas y un 27,4% han reducido su alimentación o sea, hay una diferencia bastante notable. Aunque el deterioro general de la alimentación de toda la población llega casi al 30%, lo cual es un dato alto. Pasa que en el caso de los desempleados es muy alto. En el caso de los universitarios hay una diferencia notable entre universitarios y no universitarios. Con esto no queremos decir, sino que creemos que además del nivel de ingresos, el nivel educativo es otro nivel de diferenciación, de estratificación social, que genera mucha desigualdad. O sea, no tener acceso a unos niveles de estudios, no tienes acceso a una serie de bienes, entre ellos la alimentación, ¿no? Pues un 42% ha empeorado frente a un 27% de los estudiantes de los que tienen un nivel universitario, ¿no? Un 45,9% han reducido frente a un 30,7% que han reducido los universitarios. Un 48,9%, pues eso, han reducido la ingesta de alimentos, no solo el número de comidas, ¿no? Frente al 32%. Es decir, hay casi más de 10 puntos de diferencia entre los universitarios y los no universitarios. El siguiente perfil de riesgo que queríamos hablar es las personas que tienen
1.000 o menos dólares de ingresos por hogar, ¿no? En este caso también la diferencia es incluso mayor, ¿no? Miremos que el 40,1% han empeorado su alimentación frente al 19,2%, ¿no? De los que tienen más de 1.000 dólares. Ahí es la diferencia más grande, aunque los otros porcentajes también son, ahí se nota una diferencia, ¿no? Lo que pasa es que en este punto es más de 20 puntos de diferencia. Pero digamos que tanto el tema del número de comidas y la ingesta de alimentos, pues hay una diferencia bastante notable entre las personas que tienen pocos recursos económicos y las que tienen más recursos, ¿no? Entonces estos tres perfiles, digamos que son tres perfiles críticos: los no universitarios, las personas desempleadas y las personas que tienen 1.000 o menos ingresos por hogar. Entonces, podemos pasar a la siguiente. Aquí no todas las noticias son malas. Aquí nos encontramos con un perfil que hemos notado que hemos llamado el perfil autocuidador, que es la persona que tiene 50 o más años y está jubilada, ¿no? Estas personas, más del 80%... Muy bien, disculpen los inconvenientes técnicos que hemos tenido. Con la presentación de estos resultados, pues daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas con todos los investigadores del estudio. En este punto contaremos con los aportes de los investigadores. Entre ellos va a estar el doctor Amador Goodrich, que en breves minutos estará conectándose al evento. Él es doctor en enfermedades infecciosas, él es integrante del Sistema Nacional de Investigación de la CENACYT, investigador del INDICASAT. También tendremos la oportunidad de conversar con la magíster Celestina Delgado, nutricionista y jefa del Departamento de Salud Nutricional del Ministerio de Salud. Además, la doctora Cubilla, la magíster Ríos y el doctor Subinas también estarán disponibles para atender las interrogantes. Mientras esperamos que los asistentes generen más preguntas, daremos paso a leer algunas. Esta investigación es un estudio multidisciplinario que ha integrado las ciencias naturales con las ciencias sociales. En este sentido, ¿qué hace especial a este estudio y de qué manera surgió la idea de hacer la sinergia entre estas disciplinas? Bueno, esto es una de las fortalezas de este estudio. Realmente, cuando nos sentamos los investigadores del área de salud y consideramos este proyecto inicialmente, comentamos que existe mucha investigación sanitaria que adolece de la conexión con los contextos del individuo. Y vimos en este estudio una oportunidad de oro para hacerlo. Ya a través del doctor Amador se conocía la experiencia de CIEPS en encuestas online, telefónicas y presenciales a nivel poblacional. Así que les propusimos su participación y además entonces también se dio la oportunidad coyuntural para que el Hospital Pacífica Salud ofreciera su respaldo a través de la investigadora Ríos y también la investigadora Cubilla para facilitar la logística, porque la operacionalización pues sí llevaba costos y fue esa una manera como pudimos potenciar el estudio a través también de el SNI, que ayudó a realizar con sus fondos, los fondos de algunos de los investigadores, parte del estudio. Esta fue la razón por la cual logramos, o lo que motivó inicialmente a hacer un estudio multidisciplinario, y así obtuvimos estos muy, muy interesantes resultados. Muy bien. Debido a que tuvimos problemas con la conexión, queremos plantearle a los investigadores si desean aprovechar este espacio para dar a conocer algún resultado puntual que se haya quedado por fuera durante la proyección del video. Quizás la licenciada Maritza o el doctor Subinas quisiera compartir algún resultado que consideren relevante. Ok, sí, yo creo, bueno, ha habido una serie de elementos que quizás no han podido aparecer en el vídeo. Yo en principio creo que es importante profundizar en esta idea o dejarle bien asentada la idea de que esto es una anomalía en Panamá. Realmente este tipo de alianzas de las ciencias sociales y las ciencias naturales no son muy poco frecuentes, de hecho ni casi inexistentes. Entonces creo que hay que poner en valor ese punto.
en un país donde la cultura científica es muy positivista. Y esto posiblemente pues, sea por razones históricas, como de ser un país que es fruto de la obra de ingeniería más importante del siglo XX, ¿no? Pero bueno, hemos realizado estas alianzas y hemos conseguido hacer un estudio donde las diferentes dimensiones, la puramente biológica, nutricional, la psicológica y la social están presentes y se alimentan entre ellas, ¿no? Lo único que quería, unos datos que eran explicativos, pues era la muestra, el 70% eran mujeres las que respondieron a esta encuesta. Esto es un dato importante. En términos estadísticos, esto supone una sobrerepresentación de las mujeres, pero no en términos sociales, porque el rol de cuidador en los hogares lo ejerce la mujer, es decir, quien elige qué alimentos se consumen en los hogares son las mujeres. Entonces, este 77%, más del 70% de entrevistadas que participaron en la encuesta sí son socialmente representativas. Es decir, aunque en esta cuestión no somos estadísticamente representativos, porque la población en términos de parámetros se divide pues, mitad hombres, mitad mujeres, en este tipo de cuestiones las mujeres son las que tienen un protagonismo absoluto. Y esto es lo que ha reflejado el estudio. Y luego el estudio ha tenido algunos problemas para llegar a poblaciones como personas de las comarcas, personas del interior, de zonas rurales de difícil acceso. Pero aquí es donde se ha hecho un esfuerzo realmente importante. Se ha contactado con los centros de salud de comarcas indígenas, de zonas rurales, y ellas con sus dispositivos, con sus tablets, han ido de forma presencial a encuestar a esta población que tiene más dificultades en el acceso a los formularios online y a este tipo de tecnologías. Con lo cual hemos conseguido más de un 22% de muestra que no viene de la zona de tránsito. Y esto, en términos de una encuesta online, es un logro, que es francamente difícil en una muestra numerosa, porque la N de la muestra son 1.516, que más del 20%, 22,1 sean de zonas rurales e indígenas. Luis Villarreal nos pregunta, ¿tendrán posteriormente algún informe con los resultados de este estudio para acceso disponible para aquellos que somos parte de equipos de investigación en temas afines? Claro que sí. Sí, es lo que hemos sentido, que es importante también que todas las investigaciones luego pongan su data disponible para que otros investigadores también la exploren y también puedan, los tomadores de decisión también puedan utilizar este insumo. Entonces, el plan es que vamos a estar también anunciando cuando en las websites de cada institución que participó van a estar colgados el reporte final, y también la data va a estar en alguno de los repositorios que vamos a anunciar. Pero por supuesto que sí. Y lo único que, pues, obviamente vamos a estar solicitando es que se haga mención de todos los investigadores y compartan con nosotros igual los hallazgos. Muy bien. También la periodista Violeta Villar nos hace una pregunta. ¿Habrá un estudio posterior para determinar si estos perfiles cambian con la pospandemia? La doctora Cubilla nos puede dar respuesta. Claro, esta es la siguiente pregunta que todos nos planteábamos si seguíamos el tema COVID, pero creo que ameritaría, viendo que esto en el largo plazo también puede tener un efecto en la población y modificar finalmente muchas conductas, valdría la pena hacerlo. Tenemos que explorar nuevamente con CIEPS, con el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, a ver si la logística, Indicasat y algún otro que se quiera unir, podríamos seguir ahora a evaluar el post. Creo que vale la pena, solamente que definitivamente necesitamos concertar la plataforma para poder hacerlo. Muy bien, seguimos con más preguntas.
También hay muchos comentarios positivos. Por ejemplo, la científica Gabrielle Britton dice: felicito al grupo de trabajo. También hay muchos comentarios de otros participantes quienes están muy contentos. Por ejemplo, el doctor Rao de Indicasat dice: excelente trabajo en equipo. El área de nutrición y COVID es muy importante. Las personas tienen que tener acceso a este tipo de informaciones. También, por ejemplo, tenemos una pregunta que nos hace Lorena García. Según los resultados, ¿qué consideran que pueden ser las consecuencias mayores a largo plazo si existiesen? De las consecuencias a largo plazo se pueden tener de que se pueda seguir empeorando todo este panorama de las enfermedades crónicas, porque si bien vimos en el estudio que aún sigue permaneciendo en nuestro país el bajo consumo de frutas y de vegetales, los cuales son fundamentales en proveernos lo que es la fibra, las vitaminas y los minerales, y que también tienen menos cantidad de carbohidratos y que van a saciar un poco y así disminuir la cantidad de carbohidratos y de grasas en la alimentación. Así que a largo plazo sí pueden haber implicaciones y que tenemos que seguir actuando en lo que es la alimentación saludable. Yo creo que es interesante también incluir una cuña social en esta respuesta. Creo que por otra parte hemos visto diferencias sustantivas. Entonces esto abre un campo de transformación a las políticas públicas, es decir, hacer acciones que se adecúen a los diferentes perfiles sociológicos, perfiles de género, perfiles de ingresos, de trabajo, de nivel de estudios, y adecuar esas políticas a esas diferentes condiciones, a esas diferencias, incluso en ocasiones a esas desigualdades, ¿no? Si realmente se abordaran políticas de este tipo, podríamos tener unos resultados diferentes y una cierta transformación, ¿no? O sea, además de este panorama de dificultad que ha generado el COVID, digo, este tipo de enfoques, este tipo de alianzas posibilitan articular políticas diferentes que se adapten a las diferentes condiciones en las que viven los panameños. Entonces, yo creo que esto es importante, este mensaje de atender a las diferentes dificultades y cómo la gente las aborda en función de sus perfiles y sus condiciones de vida, es una manera que puede transformar la realidad, ¿no? y el efecto de las políticas públicas. Muy bien, continuando, tenemos otra pregunta que nos hace Lorena García. Considerando los resultados, ¿cuáles consideran que podrían ser los impactos más negativos en la salud de la población panameña? Creo que era muy parecida a la anterior. Definitivamente que en las enfermedades crónicas, y creo que esto es de vital importancia para los grandes proveedores de salud como lo son el MINSA y la Caja de Seguro Social, y es que hay una relación intrínseca entre la nutrición y las enfermedades crónicas que representan una gran carga económica, emocional para los pacientes, económica para los pacientes y para las instituciones, y siento que el no perder de vista que la nutrición tiene que ir entrelazada con todas las políticas que lleven a prevenir las enfermedades crónicas. Allí creo que podría ser el impacto a largo plazo. El positivo, si lo utilizamos de manera positiva, y el negativo de lo que la pandemia va a dejar con respecto a nutrición, con respecto a lo que encontramos reportado de la frecuencia de ejercicio, de actividad física entre los que participaron, es preocupante porque personas que antes estaban, pues ahora se vieron privadas de hacerlo, sobre todo por la restricción de ser una oportunidad, ¿no? Para que el Ministerio y la Caja de Seguro Social lo tomen en cuenta, lo incluyan dentro de las estrategias a largo plazo que se van a implementar o tendrán que implementarse a raíz de la pandemia.
¿Me escuchan ahora? Ahora sí me escuchan. También quería aportar, disculpen que tenía problemas con el micrófono, y sobre todo el propósito de hacerlo hoy, y sobre todo porque es el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, sobre todo su lema de construir un mundo más justo y saludable, y llevamos y traspolamos este estudio para identificar cosas positivas, viendo desde el aspecto social, que hay de esos negativos podemos transformarlo en cosas positivas, que ver cuáles son los factores que están influenciando en las conductas de salud y alimentación de la población en Panamá, como este estudio. El hecho de hacer sinergia entre las ciencias sociales y las ciencias biológicas nos permite ampliar ese panorama, ver ese mapa mucho más amplio, como lo han hecho otros estudios fuera de Panamá. O sea, lo bonito de este estudio es que en Panamá tenemos investigadores en que nos gusta ver y por qué suceden las cosas, tanto sociales como a nivel del área de salud, de las ciencias naturales, de las ciencias biológicas. Entonces, reunir a todo este equipo de investigadores y hacerlo gracias a la colaboración de muchos actores que no están aquí presentes. Nosotros somos la cara de los investigadores, pero muchos nos han aportado y nos han ayudado. Nos permite ver que podemos hacer ciencia en Panamá pura, y que lo están haciendo mucho, y que a nivel nutricional es sumamente importante para todo el ser humano. Todo el mundo se alimenta, hay factores que están implicados, no solamente que voy a comer, sino también el factor económico, el factor cultural, el factor genético, y lo que nos pasó el año pasado nos refuerza de que tenemos que hacer políticas a nivel nutricional, y no estoy hablando solamente de Panamá. Esto es un estudio que se ha hecho en otros países desarrollados, en el que casualmente los mismos resultados son muy, muy parecidos. Estamos hablando de estudios en Bélgica, Francia, España, Italia, Alemania, Brasil, Chile, México. Entonces, a nivel nutricional forma parte de evitar enfermedades crónicas degenerativas, y no solamente las crónicas degenerativas, sino también las que son transmisibles, porque es parte del nutrir. Eso es lo que quería yo aportar. Muy bien, también tenemos otra pregunta que nos hace Gary Sánchez. De estos resultados, ¿qué se puede rescatar para mejorar y fortalecer los programas y políticas de nutrición y salud ya implementadas que lleva a cabo el Ministerio de Salud? Bien, de estos resultados tenemos que el Ministerio de Salud ya hace algunos años atrás y recientemente ha establecido algunas leyes y resoluciones, y está enfocándose básicamente en lo que es la infancia, por lo que se vio lo que es lo de la alimentación, una guía de alimentación saludable para los kioscos escolares, liderizado por Meduca y el Ministerio de Salud, donde en esta guía se enfatiza mucho la disminución de las bebidas azucaradas, la disminución de los alimentos con alto contenido de sal y azúcares. También tenemos que recientemente, en el año 2019, se aprobó una ley que impulsa lo que es una alimentación saludable a través de un grupo institucional, donde se está aplicando un impuesto a las bebidas azucaradas, pero esto aún este impuesto no se refleja en el consumidor, sino en las industrias, y que este impuesto va a estar utilizado para la mejora de la salud.
También tenemos que en nuestro país tenemos lo que son las guías alimentarias, que están también por resolución, así como las recomendaciones de la alimentación diaria, a través de resoluciones también ministeriales, donde estas guías alimentarias en nuestro país está basado más bien en los problemas nutricionales que tenemos, por los cuales tiene ocho guías, y donde cada una de estas enfatiza lo que es la alimentación saludable, la disminución de la ingesta de grasa, la disminución de alimentos con alto contenido de sal. También se recomienda lo que es el aumento del consumo de frutas y vegetales y hacer la actividad física y consumir lo que es el agua en lugar de bebidas azucaradas. Entonces, básicamente, en nuestro país también recientemente se está trabajando en lo que es el etiquetado nutricional. Muy bien. También tenemos un comentario que nos ha compartido Emilio Romero. Él nos dice, sería interesante focalizar un estudio en población estudiantil, escolar y universitaria. Muy probablemente en esas edades se establezcan patrones de alimentación que podrían perdurar en la población adulta. También tenemos un comentario que nos envía Lorena García. Dice, muchas gracias por su presentación. Muy buena información para todos los que somos estudiantes de nutrición. Felicidades por el estudio. Otra pregunta que tenemos es, ¿esta investigación contó con una muestra representativa? Sí, bueno, esto es un estudio no probabilístico. Es decir, toda la población N no tiene las mismas probabilidades de responder a esta encuesta, lo que generó pues algunos sesgos. La respuesta es que no es representativa de la población, pero da muchas claves exploratorias y descriptivas muy importantes. Tenemos un volumen muy grande de encuestados para una población de 4.200.000 personas, 1.516 entrevistas son muchas. Y encima se ha hecho un esfuerzo muy grande para detectar la opinión de poblaciones de bajos recursos, poblaciones de comarcas indígenas, poblaciones de zonas rurales y poblaciones que tienen un peor acceso a Internet. Y aunque en términos de representatividad no contamos con la suficiente representatividad en parámetros poblacionales, es decir, no bajos recursos, es decir, tenemos un volumen, ese volumen de personas posibilita que en los test de chi cuadrado y en otros análisis, al hacer los cruces entre las variables, los resultados son significativos. ¿Qué quiere decir? Que tengo resultados descriptivos y significativos de población que tiene dificultades en acceso a Internet. O sea, quiere decir que esto es una encuesta online que no es representativa, pero que ha podido captar esos perfiles que las encuestas online estándar no capta por diferentes estrategias. Entonces, esto era lo que yo quería poner en valor. Son valores descriptivos, es un estudio exploratorio, pero un estudio con un volumen de respuesta bastante alto, lo que da mucha información. O sea, yo creo que es importante ponerlo en valor, este volumen y esta cantidad de información. Por lo tanto, podemos analizar conductas de estudiantes, de jubilados, de diferentes perfiles, porque tenemos muchos volúmenes. Ahora, quitando la edad, la mayoría de los perfiles, pues no hay ciertos sesgos y problemas de sobrerepresentación. Pero ya lo último que quiero decir, hemos pasado por una coyuntura muy particular, que es una cuarentena de muchos meses. Este es un país que el 70% de la gente trabaja de forma presencial y por encerrar en estas cuarentenas. Pero creo que a pesar de esta pérdida de representatividad, en este contexto, utilizar este tipo de herramientas han incluido muchas fortalezas y hay muchas oportunidades que se han podido aprovechar utilizándolas. Muy bien, también queremos... Sí, excelente. La doctora Cubillas, adelante.
Sí, yo nada más quería sumarme a decir que para los que trabajamos en el área de salud, esta información probablemente era un secreto, o ahora yo podría decir que tenemos en blanco y negro los datos en firme de lo que es un secreto a voces. Todo el mundo sabe que hay problemas en temas nutricional en la población, pero entonces ahora se aporta este estudio a los otros que nos han antecedido, que eran encuestas presenciales en otras circunstancias, y creo que entonces ahora podremos hacer comparaciones, no exactamente de cantidades probablemente, pero sí de frecuencia de consumo de alimentos. Una pena que no se pudo ver la secuencia de todo el estudio, pero en las gráficas que se colgarán en el reporte final van a poder apreciar el tema del consumo de alimentos, que yo sé que es el que le interesaba a muchos, puedan apreciarlo en su justa dimensión en ese reporte final, que va a estar gráfico y que va a poder darles oportunidad de utilizarlo como base para cualquier otro estudio o decisiones. Muy bien, queremos recordarle a todas las personas que nos acompañan en este webinar que los resultados de este estudio podrán encontrarlos en el canal de YouTube de la CENACYT llamado Imagina TV, así como en nuestras redes sociales de la CENACYT en Instagram, Facebook y en Twitter. Se van a estar publicando también, eran perfiles en riesgo. ¿Esto qué nos sugiere? Perfiles de riesgo. Ok, creo que lo primero que nos sugiere, y esto es muy importante detallar, es frente a esta perspectiva, que es perfectamente válida, de que la desigualdad solo está asociada a los ingresos, hay otras dimensiones que también influyen en la desigualdad. Es decir, el trabajo, el nivel de ingreso. Por eso cada vez el trabajo, el nivel de estudios, etcétera, etcétera. En este estudio hemos detectado 3 variables que afectaban fuertemente al consumo de los alimentos. Y más que al consumo, al deterioro, ¿no? Los que tenían mayor nivel de estudio sufrían un menor deterioro, los que tenían una mejor posición laboral sufrían menos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hemos detectado 3 perfiles, uno, ingresos, trabajo y de educación, que señalan 3 dimensiones muy relevantes de la desigualdad. La de educación, el nivel de ingresos y el acceso al mercado laboral, ¿no? Entonces, cómo la desigualdad se va construyendo de diferentes factores, y no es solo la desigualdad de ingresos, el famoso índice Gini, ¿no? Hay más elementos, y estos elementos afectan, son determinantes en el consumo de alimentos, ¿no? Personas que en términos comparativos con el resto de grupos etarios han expresado mayor calma en esta situación. Quizás la edad en este caso es un grado, ¿no? Para poder haber gestionado toda esta situación de ansiedad, ¿no? Y esto se ha reflejado en que ellos también son el perfil que más ha mantenido su dieta, el perfil que más mayoritariamente ha elegido la alimentación más saludable, y también es un perfil que a su vez es el que más consume fruta. Es decir, este perfil articula lo que hemos llamado el perfil del autocuidador. ¿En qué sentido? Es aquel que sufría o sentía que los riesgos de contagio y de transmisión del coronavirus eran mayores, y ha elaborado toda esta serie de estrategias, ¿no? Estrategias psicológicas, de alimentación, actitudinales e incluso de ejercicio, ¿no? De mantenimiento del ejercicio físico. Por lo tanto, podemos hablar en este sentido, en esta variedad de factores, hablábamos del perfil del autocuidador. Muy bien, tenemos un comentario que nos hace llegar Gary Sánchez. Felicidades a este grupo de investigación por tan interesante investigación orientada a la línea de investigación sobre nutrición y salud. Hace falta generar mucho más. Con esto hemos culminado la sesión de preguntas y respuestas. A continuación le cedemos la palabra al doctor Amador Goodrich. Buenos días. Sí, buenas tardes, ya se nos alcanzó el mediodía.
Para mí y para el equipo de investigación, pues nos sentimos complacidos de poder haber culminado este estudio que fue, como bien se ha mencionado, aprobado por el Comité de Bioética Nacional en el marco de la pandemia y desarrollado por un grupo multidisciplinario de investigadores. De hecho, creo que ha sido uno de los primeros ejercicios en nuestro país de poder integrar de forma armónica la ciencia biológica con las ciencias sociales y poder entender un fenómeno que lejos de ser, dieron sus cabezas para realizar este estudio que, como han visto, ha aportado conocimiento y aporta conocimientos nuevos importantes para la toma de decisiones. Y inclusive este estudio cabe señalar que no fue financiado por la CENACYT o por un ente externo, más que los salarios de los investigadores. Obviamente hay que agradecer a la Secretaría Nacional por el apoyo a través del Sistema Nacional de Investigadores, que estuvo financiando la investigación desde el punto de vista de uno de los investigadores, y también a la Universidad UAM. Con esto quiero destacar que realizar este tipo de estudio donde se aplica la multidisciplinaridad es muy importante la participación de cada uno de estas instituciones. Por ello, en estos minutos quiero dedicar un tiempo para agradecer a las autoridades, a los directores de la Caja del Seguro Social, del Ministerio de Salud, que principalmente otorgaron los permisos necesarios para que estos investigadores pudiéramos salir al campo, hacer las reuniones, hacer las entrevistas. De igual forma, aportaron también sus conocimientos para la revisión de las propuestas. Por ejemplo, en la Caja del Seguro Social, inclusive la Dirección Nacional de Docencia e Investigación, también hay un procedimiento de aprobación de estudios por esta dirección. Todas estas autorizaciones nos permiten gestionar este trabajo de forma articulada durante el periodo de confinamiento de la pandemia. De igual forma, queremos agradecer al Ministerio de Salud porque dentro de su equipo también apoyó, no financieramente, pero también con especies, con personal que estuvo realizando las encuestas cualitativas a nivel de los centros de salud. Eso también es un aporte muy importante para el desarrollo de este estudio. Y de igual forma a Pacífica Salud, también con el equipo directivo que está llevando adelante a cabo las investigaciones científicas en su nuevo centro de investigaciones médicas entre Indicasat y Pacífica Salud. Ellos han aportado también en especie, en salarios y también en, digamos, con herramientas de análisis de datos que fueron aportadas para poder comprender esta metodología. Quiero destacar también la participación de estudiantes en este estudio. Como no está con nosotros, pero el estudiante Eliezer de la UAM también participó activamente en el diseño y concepción del estudio. Es decir, para poder llegar a este tipo de conclusiones complejas necesitamos un equipo multidisciplinario que logró integrarse a pesar de las restricciones de la pandemia, y nosotros nos sentimos complacidos del calibre de los hallazgos de este estudio. Hoy en día lo ponemos a la disposición de nuestra nación. Nuestro país puede utilizar esta información para mejorar las estrategias que nos ayuden a salir de los efectos de la pandemia. Y esto va a ser determinante porque, como se ha mencionado, es la nutrición que nos ayuda a afrontar tanto enfermedades crónicas como enfermedades transmisibles, y estamos convencidos de que todo el apoyo que recibimos de parte de estas instituciones va a rendir frutos a nuestra nación. Así que con ello yo quisiera solamente darle las gracias a todos los que nos apoyaron para realizar este estudio, especialmente también de último al Indicasat,
que estuvo también guiando el desarrollo, concepción y ejecución del estudio. Y esperamos, por supuesto, presentar nuevos hallazgos. Como ha mencionado nuestro compañero John, de aquí se desprende otra serie de análisis, otra serie de complementar tanto en sus casas y en sus organizaciones. Así que con esto, muchas gracias a la CENACYT por esta oportunidad más de poder comunicar ciencia, al Departamento de Comunicaciones y en especial a nuestra moderadora del día de hoy, Rela Rochenstein, por ayudarnos a poder simplificar el mensaje para todos ustedes. Así que con esto, muchas gracias y adelante, Rela. Muchísimas gracias, doctor Goodrich. Agradecemos a todos su asistencia a la presentación de resultados del estudio Evaluación de las conductas relacionadas a salud y alimentación en adultos panameños y residentes durante la pandemia por COVID-19 en la República de Panamá. Les recordamos que podrán encontrar este webinar en el canal de YouTube de la CENACYT y sus resultados en nuestro canal llamado Imagina TV. Muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen todos un excelente día.